Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es lunes, hoy es el Día de los Inocentes. 28 de diciembre. Sí, yo se lo quiero dedicar a este programa a todos aquellos inocentes que siguen creyendo en este gobierno. Hay varios. Y son inocentes. Hay millones. Porque la mayoría es gente honesta, trabajadora, ¿verdad? Gente honesta y trabajadora. Que continúan creyendo inocentemente en que las políticas que aplica esta multipartidaria son en beneficio del pueblo, ¿no? O sea, Multipartidaria. multipartidaria, sí. Multipartidaria. Indudablemente, ¿no? Multipartidaria porque las leyes que ha sacado el gobierno en el Parlamento han sido apoyadas por todos los partidos que han tenido representación parlamentaria en los últimos 10 años. O sea que Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente han gobernado juntos este país. Cuando aparecen voces disidentes, aparecen voces que nos quieren hacer creer que son oposición, son escaramuzas. Son planteos para confundir, para no perder el perfil, ¿verdad? Yo recuerdo una gran discusión que se armó cuando el tristemente célebre José Mujica, por imposición de los capitalistas, fundamentalmente Rockefeller, planteó en el Uruguay que debía legalizarse la marihuana, ¿no? Que es un mandado más al imperialismo. Aparecían voces desde los partidos blancos y Colorado Independiente como de oposición. ¿Qué le importa al pueblo uruguayo la legalización o no de la marihuana? Lo que le importa al pueblo uruguayo es que no están resueltas las necesidades básicas. Ayer decíamos en un acto, las multinacionales se han llevado en los últimos 10 años más de 10.000 millones de dólares por no pagar impuestos. Esas son las cosas que le importan al pueblo uruguayo, ¿verdad? Que con esos 10.000 millones de dólares se podía haber construido miles de viviendas, se podía haber arreglado el hospital de clínica, ¿verdad? Se podían haber hecho tantas cuestiones, tantos liceos, tantas escuelas, se podía haber invertido en la obra pública, y hoy vemos carteles en diferentes lugares del departamento, del gremio de la construcción, solicitando al gobierno inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión privada no está, ¿verdad? Y el Estado no está invirtiendo. Estábamos leyendo... Sí, la inversión privada ha sido justamente para eso, ¿verdad? Claro. Para el saqueo. Para el saqueo. Y en este momento se ha... sí, no hay directamente. No hay. Por eso la desesperación, que es lo que hablábamos el otro día, de reflotar el tema de la minería a cielo abierto, el tema de reflotar el puerto de aguas profundas, el mineroducto, ¿no? Independientemente que destruya el medio ambiente, la tierra, como única salida, esta multipartidaria tiene continuarse abriendo al capital financiero internacional. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible, no? Porque son trabajadores honestos, ¿verdad? En su gran mayoría, trabajadores honestos, que son engañados vilmente por un gobierno que los utiliza para poder seguir aplicando políticas económicas al servicio del capital, que con un discurso tergiversado pretenden hacer creer a la población, y en gran mayoría le hacen creer a la población, que este tipo de emprendimientos del capital financiero, sin pagar impuestos, sin control ninguno en medio ambiente, que lo único que hace es destruir la poca industria nacional y se lleva absolutamente toda la riqueza, los recursos naturales y naturalmente la ganancia, es el camino de vivir más dignamente, ¿no? Digo, el saldo, podemos hacer un balance, ¿no? El saldo, ¿cuál ha sido el saldo? Gallego, vos sabés tanto como yo, el saldo. El saldo es claro, en el arranque de estas inversiones tienen digamos lo positivo para el país, que entra dinero, ¿verdad? En el arranque, en la construcción. ¿Cuántos años fueron, Luis? 3 años con él. 3 años con él. 6.000 puestos de trabajo con él reventando, pero está, 6.000 puestos de trabajo. Un gran movimiento local, entró dinero, mucho dinero, muchos dólares. Se termina esto y ahí empieza a funcionar la planta.
y ahí empieza a contaminar la planta. Bueno, el balance también de toda la gente que desplazaron, ¿no? Por lo derivado de la planta, ¿verdad? Porque mucha gente cree que la planta en sí es la que desplaza. No, desplaza lo que necesita esa planta. El caso de Monte de Plata, Botnia, desplaza a los productores rurales, ¿verdad? Por el tema de la forestación, porque se precisan millones de hectáreas. O sea, hoy ya hay más de 1.200.000 hectáreas en Uruguay forestadas. ¿Hay más? Sí. Sí, bueno, tirá la cifra, si la tenés. Yo tengo 1.200.000. Yo tengo 1,5 millones. Puede ser, sí. No lo dudo. No lo dudo. Yo tenía 1.200.000, pero va increyendo, evidentemente. Y más que la otra jugada que te hacen, y la gran historia en esto, que por eso podemos diferir en cifras y demás. Creo sí, y si me decís mañana 2 millones también te lo creo. Porque los tipos que hacen, supuestamente hay ciertas áreas que son para forestación. Hicieron una maniobra de recategorización de suelo, gran joda, porque si vos tenés suelo, por ejemplo, con un índice CONEAT, que es el índice de producción de la tierra, que está por encima de 100, vos en la vida podés forestar. Ese suelo es apto para otro tipo de actividad, mucho más, por decirlo de una manera humana, porque esto es inhumano, esto es para suelos infértiles, esto es para otro tipo de suelo. Bueno, se recategorizaron, ¿para qué? ¿Para qué? Para darle otra prebenda más a esta gente y que quedaran esos famosos 200 kilómetros, que ahí entra Nueva Helvecia, llegamos a Montevideo, que quede, digamos, a 200 kilómetros toda la parte de plantación de eucalipto. Darle más prebenda, darle más posibilidad, que le resulte más barato el transporte, o sea, darle todo a ellos para que no dejen nada. Y ahora empieza lo negativo, que es la contaminación y el desplazamiento de los productores rurales, que son los que en definitiva nos dan la materia básica de alimentación a nivel del pueblo, porque nosotros no comemos caviar, el pueblo come esa materia básica del productor rural que fue desplazado. El otro día estuvo un muchacho acá que le mandamos un saludo, Fernando Olivera, que nos habló hasta 20.000 productores, manejaba Fernando. Nosotros manejamos, no sé, creo que manejamos la misma cifra, nosotros manejábamos 13.000 productores rurales, pero claro, los censos han sido tan mentirosos que bueno, 13.000 familias menos en el campo, unos 50.000 personas que laburaban en el campo, y entre indirecto y directo, ponele unas 100.000 personas, meterle al doble por el tema también, porque necesitan transporte, necesitan otras cosas, ¿verdad?, para sacar su producción, o sea, intermediarios, de todo un poco, y te encontrás que todo eso lo desaparecieron. Entonces, hablamos de Monte de Plata, que hoy está gastando fortunas en publicidad, en los medios. Hoy está gastando, no sé la plata que está gastando, pero es impresionante. Aparte en radios argentinas, ponés de gran alcance, las radios grandes, y ves una publicidad permanente, hablando de las bondades, y hablas tanto de tus bondades, porque evidentemente tan bueno no sos. Y entonces el balance, en definitiva, es absolutamente negativo. Nos está dejando una contaminación infernal. El otro día me discutía con la persona, me dice, no puede ser, le tuve que mandar los datos, que lo vea. Le digo, mirá, esto así. No, hay gente que no puede creer que una planta, porque son cifras tan grandes, que vos no podés creer. ¿Sabés la emisión por segundo que tiene Montes de Plata? Es 1 tonelada de eso, es agua con todos los tóxicos que tira al río. 1 tonelada por segundo, 1.000 litros por segundo. Suena tan increíble, ¿no? 1.000 litros por segundo. Estamos hablando 60.000 litros por minuto. ¿Te das cuenta que es algo espeluznante vos? Y después te dicen, bueno, no contaminan. Bueno, evidentemente somos fruto de eso, ¿verdad? Somos fruto de la desinformación, de la mentira, y bueno, y así es que se instalan, así es que nos saquean, pero por supuesto, la culpa no es de ellos, la culpa es de nuestros políticos, de los 4 partidos con representación parlamentaria y mayoritario, que son Blanco, Frente Colorado e Independiente, que han avalado estas políticas. ¿Querés agregar algo más de este tema? Los daños que resultan son tantos, que no solo generan liquidación de puestos de trabajo en lugares muy sensibles como es
eliminar productores de alimentos, sino que también generan inflación. El ingreso masivo de dólares al inicio de la instalación de estas plantas provocó una caída del dólar, Claro, porque se inundó el mercado, lo que provoca una recuperación salarial y una baja en los artículos que se basan en el dólar. Claro. Cuando se terminaron estos dólares, porque todo tiene su fin, las empresas comenzaron a funcionar. Cuando comienzan a funcionar, ellos compran dólares, porque las ganancias las obtienen en pesos. Entonces, quitan del mercado miles de millones de dólares que son las ganancias que estas plantas gigantescas obtienen. Y provocan por consecuencia que el Banco Central tenga que salir a vender dólares de la reserva. Vamos a perder divisas, ¿verdad? La pérdida de divisas que se llama. Y el dólar sube cuando justamente comienza a desaparecer del mercado. Pérdida de reserva. Al subir el precio del dólar, porque hay demanda, baja el salario y aumentan los precios de la canasta básica familiar fundamentalmente. Entonces, esto es como una ilusión que dura 3 años, una cortina de humo, que dura 3 años y que inteligentemente a través de los medios de comunicación terminaron convenciendo a un pueblo, engañando a un pueblo de que esta era la salida. En realidad eran 3 años de bonanza por vaya a saber cuántos de sufrimiento. Sí. Las consecuencias que estamos viviendo nosotros hoy, y algunos pretenden llevarla a otros países, las causas no son una crisis internacional, las causas son políticas económicas que se han aplicado en este país, fundamentalmente basada en la inversión extranjera directa, con contratos de inversión y cláusulas confidenciales, secretas, que no es otra cosa que la entrega de la soberanía y la independencia. Y la entrega de la soberanía y la independencia van de la mano de la rebaja del salario y del aumento de los precios de primera necesidad, de la degradación de la educación, de la salud, del crecimiento de los asentamientos. Bueno, estas son todas las causas del ingreso del capital financiero internacional a saquear un país. Por eso digo que en este Día de los Inocentes le dedicamos el programa a los inocentes honestos, que continúan creyendo que este es el camino para que el pueblo uruguayo esté mejor, y nosotros humildemente le decimos, nunca como ahora se le ha hecho tanto daño a un pueblo como con estos gobiernos de los últimos 3 periodos, ¿verdad? Se habla ahora, como frutilla de la torta, de que se pretende incorporar el Mercosur a la Alianza del Pacífico, hacer un gran mercado, unificar con la mayoría de los países neoliberales. Ayer escuchábamos a un economista peruano denunciar las pérdidas brutales de la firma de 17 tratados de libre comercio que tiene Perú con los Estados Unidos. 17 tratados de libre comercio que tiene Perú con los Estados Unidos. Perú, un país que compone la Alianza del Pacífico, junto a México, junto a Chile y junto a Colombia. Pretende no solo Mauricio Macri, porque a veces uno dice Mauricio Macri, un hombre neoliberal, y yo me pregunto, ¿quién es más neoliberal, Mauricio Macri o Danilo Astori? Creo que van cabeza a cabeza. Sí, totalmente. Van juntos. Antes de que Mauricio Macri llegara a la presidencia, Danilo Astori ya estaba coqueteando con la Alianza del Pacífico. Integrar Uruguay, un país pequeño, rodeado de países neoliberales que tienen como mínimo 17 tratados de libre comercio, porque Perú que tenga 17 tratados de libre comercio es algo terrible, ¿verdad? ¿Quién no conoce la situación peruana?
¿no? Porque desde la época de Pizarro hasta ahora, Perú no ha crecido. Claro, Perú fue saqueado con la conquista, ¿verdad? Y hasta el día de hoy tiene un altísimo porcentaje de analfabetismo. El gran tema. La Ahí desocupación. el gran tema, el gran dominio, ¿no? Claro. Por la ignorancia. Donde se han instalado decenas, centenas de multinacionales mineras a cielo abierto que están haciendo desaparecer a pueblos enteros, envenenando a pueblos enteros. Entonces voy a decir, ¿cómo es posible que un ministro de Economía que se precia que es de ser de izquierda pueda aconsejar que Uruguay debe formar parte y el Mercosur también de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Eso es un paso más de la entrega, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros hacer junto a países como Perú, México, Colombia y Chile? Y ahora, por supuesto, Argentina, sin lugar a ningún tipo de duda. ¿Qué podemos nosotros arrancarle a las grandes potencias imperiales? Cuando las grandes potencias imperiales fueron las creadoras de este tipo de organismos, Alianza del Pacífico, para poder mejor saquear a los países. Y recordemos, Luis, una cosa muy importante cuando los países, que creo que fue Uruguay, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, se plantaron frente a este movimiento que vino Bush, en ese momento el chiquito Bush, o sea, el nene Bush, el ALCA, y el papel que cumplieron, que fue importantísimo, y el papel que cumplió Tabaré Vázquez fue vital, fue el que le dio la pausa, o sea, tuvo ahí en ese momento un acto de verdadera defensa de lo que debía defender, claro. Que lo agarra en la Asunción prácticamente, yo no sé si al mes vivió ese episodio, pero después el hombre, claro, se transformó, le hicieron una lobotomía, que se llama, le han cortado algún cable de lo que va al cerebro y tuvo un cambio, porque yo recuerdo todo ese proceso en que realmente fue una cátedra de gente que se planta, 5 países contra 26 eran, ¿no? Sí. Y los otros querían hacer una declaración, claro, los otros querían hacer prevalecer el número. Y recuerdo a Néstor Kirchner, tan criticado, porque dijo, acá nadie nos viene a patotear. Sí. Los paró, pero bien en seco. Entonces, esas situaciones que uno recuerda con cariño y con el hecho de conocerlas, porque mucha gente habla sin tener la más mínima idea también por qué se habla, ¿verdad? El hecho de conocer esas situaciones. Y lo importante que fue Tabaré Vázquez ahí para poder frenar ese ataque, ¿verdad? Ese alineamiento a ese mercado que no nos sirve para nada, por el contrario. Aparte vienen con sus lineamientos, porque claro, ni siquiera arrancás siendo un igual o tenés una posición, no, ya te hacen un lineamiento absoluto. Y lograron eso estos presidentes. Hoy cambiaron. Sí, es interesante porque hay gente que todavía no alcanza a comprender lo que significa. Primero, unirse con los países que realmente enfrentan el saqueo. Nosotros no podemos unirnos con países que están dispuestos a ser saqueados, que firman tratados para ser saqueados, ¿verdad? No podemos unirnos a ellos, ¿no? Es una contradicción. Como pueblo no podemos permitirlo. Decía el peruano que lo que le ha dado como resultado los 17 tratados de libre comercio con Estados Unidos es que se importa mucho más de lo que se exporta. Claro, estás muerto. Es que le compramos mucho más de lo que ellos nos compran. Y lo que nos obligan a comprarle no lo precisamos. Sí, totalmente. Entonces es uno de los negocios más nefastos para los pueblos. Totalmente. Claro. ¿Y qué pretende esta gente? Que nos unamos a los que están entregados. ¿Te imaginás? Unirte a los que ya no pelean, a los que dicen, bueno, vengan y hagan lo que quieran. ¿Qué clase de unión es esa? Claro, y ¿para qué nos sirve? Como ejemplo rápido lo que pasó hace 5 días. ¿Qué hizo Mauricio Macri en cuanto asume? Él agarra lo primero que hace, porque en definitiva, los Kirchner, que uno dice, lo que pasa es que hay una masificación de pensamiento que no se tiene ni idea. Los Kirchner tuvieron una política de desendeudamiento.
y de cortar vínculos con todos los opresores. El caso del Fondo Monetario, que se hincha para su lado y es endeudar, empobrecer, dominar, saquear. Ese es el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué hace el gobierno de los Kirchner? Intenta desendeudar el asunto, quedar lejano a los lineamientos de esta gente. Pero resulta que después te encontrás que aparece Mauricio Macri, ¿y qué hace? Claro, un país que no está muy endeudado, tiene su deuda, pero Kirchner se trancó firme con el Fondo Monetario, cuando declara el default, le dice, no, yo te pago, vos querés 100 pesos, yo te doy 25, y si no, andá a cantarle a Gardel. Bueno, eso fue una plantada que hace Néstor Kirchner, que también fue muy, pero muy importante para el negocio de la deuda. Exactamente, hay un negocio, él negocia, él no deja que hagan lo que quieran. Bueno, Mauricio Macri no, dice él hay que pagar, si Griesa dice tal cosa hay que pagar, los famosos fondos buitres. Que no se va a explicar un poquito eso. Los fondos buitres compran deuda pública. Vos y yo, si tenemos plata, vamos y le compramos deuda. En los bonos estos de deuda, le compramos a la Argentina y somos acreedores. Exactamente, los tipos nos deben a nosotros. Entonces nos armamos entre varios para tener fuerza y ahí vamos, hablamos con el juez Griesa y Griesa apura el proceso. Eso es cuando viste. Bueno, y esta gente que fue junto a Argentina y Bolivia los que ahora se plantaron también ante el Fondo Monetario a los fondos buitres. Con Evo Morales fue sí. O sea, una cosa muy linda. Y resulta que ahora te encontrás que viene Mauricio Macri, ¿qué hace ahora? En un país que procuraba desendeudarse y que venía bien en ese tema. Por eso era tan atacado por los monstruos económicos. Ahora Mauricio Macri habla con la gran banca internacional, viste que el capo número 1 de economía de ellos es de la banca Morgan. Sí. Horrible. Entonces el tipo viene y dice, bueno, banca Morgan, ¿me das guita? Sí, cómo no, toma, acá tenés plata. Che, Goldman Sachs, ¿me das guita? Acá tenés plata. Che, Rockefeller, acá tenés guita. O sea, todos los poderosos del mundo le dan plata. Y muchos dicen, bueno, pero eso sirve. Sí, pero después te dicen, bueno, tal pedazo de tu país es mío. Claro. Esto que ustedes tienen es mío. Esta empresa es mía. Por supuesto, no van a ir a empresas que no sirven, van siempre las cosas que dejan mucho dinero. Entonces te saquean los tipos con la deuda. ¿Qué es lo que va a hacer Macri? Que el otro día hablamos con un amigo y yo le decía a este amigo, le digo, Macri ni siquiera va a privatizar. Para mí no va a utilizar la figura de la privatización. Va a ser un saqueo sin privatización. Analizarlo fríamente. Sí, puede ser también. ¿Y sí? ¿Para qué va a privatizar? Si puede saquear sin privatización. Hoy por hoy, tranquilamente. El ejemplo uruguayo, ¿no? El ejemplo uruguayo es no se pierde un referéndum, un plebiscito, se pierde por parte de los neoliberales para vender las empresas públicas y el gobierno del Frente Amplio comienza un proceso de privatización de a pedazos detrás de una fachada de tercerización, por ejemplo, ¿verdad? En vez de dárselo a un solo dueño, se lo da a varios privados. Hoy, por ejemplo, la distribución de combustible está en manos privadas en Uruguay. Es una empresa llamada Dutza. Sí. Dice que mueve miles de millones de dólares. ¿No? Entonces, digo, ¿cuánto pierde el país? Totalmente. ¿Por qué se realizan ese tipo de negocios? A pérdida. ¿Qué hay detrás, verdad? Un monopolio. ¿Cómo? Es interesante porque uno lo vive en carne propia. Las empresas privadas pelean por ser monopólicas. Y ¿para qué pelean por ser monopólicas? Para tener la totalidad del mercado y las mayores ganancias posibles. Cuando vos tenés una empresa pública que es monopólica, por ejemplo, en la comercialización del combustible, ¿no? Son varios rubros más. La industrialización y distribución de combustible. ¿Por qué no se utiliza la misma concepción ideológica de las empresas privadas? Para obtener más ganancias que son del pueblo, porque son públicas, aparecen gobernantes que actúan al revés de las empresas privadas. Le entregan a privados parte del negocio del pueblo. Sí, comprensible. ¿Cómo se denomina esa actitud, esa acción? Luis, la SAFAP es una estafa, pero espeluznante, ¿verdad? Es una estafa espeluznante. Sí. Mientras vos tenés jubilado en el Uruguay que todavía están 6, 7 mil pesos, le está entregando, ¿verdad? Sí. Miles de millones de dólares. Recauda el BPS, se las pasa a las AFAP. AFAP cobran una comisión a la persona y después también le cobra al Estado.
y la plata la utiliza para Y prestársela ellos- al Estado. Exactamente. Una cosa que viste que... no ¿Para qué entonces privatizamos si después necesitamos pedirle la plata que era nuestra? O sea que nos hubiéramos liberado de pedir prestado. Bueno, pero eso te habla claramente, bueno, Claro. ¿eso es política uruguaya? No. ¿Eso está impuesto? Por supuesto. Estos son cipayos que le Claro. dicen que sí. Son agentes, claro. Son agentes. Sí, sí, sí. No son representantes del pueblo, son representantes del Fondo Monetario, de los grandes bancos, de eso sí son representantes, pero no del pueblo, ¿verdad? Son asalariados que todavía tristemente el pueblo les paga su salario. Porque los 400.000 que ganan estos bandidos, se lo tendría que pagar el capital financiero y ahorrarle al pueblo uruguayo porque trabajan para ello. Entonces, lo más justo, lo más honesto sería, bueno, miren, en cadena radio y televisión el ministro Astori se va va a ser honesto con el pueblo. Miren, como hace años que los estoy cagando, estoy trabajando para el capital financiero internacional, quiero decirles que le voy a solicitar al capital financiero internacional que sea él quien pague mi salario. Claro. Y este dinero utilicen para los agujeros que yo le estoy generando, para tapar los agujeros que yo estoy generando. Me parece que eso sería... a modo de más honesto. retribución, retribuir, ¿verdad? Por lo menos no los robo en ese sentido, ¿verdad? Porque si yo soy asalariado de alguien para hacerle lo mandado a ese alguien, debe ser ese alguien el que pague mi salario. Y no a los que yo estoy cagando, ¿verdad? Eso es jodido. Sí, porque hablemos claro, estas políticas han sido absolutamente antipopulares, lo estamos viendo. Porque hay gente que dice, pero no, pero ¿cómo esto? De lo ¿Cómo más aquello? retrógrado. Pero absolutamente antipopulares, han matado no sé cuántas fuentes de trabajo por políticas Sí. claras. Sí. Porque acá no hay otra cosa, acá no hay Sí, coyuntura. No digan que hay coyuntura internacional. Esto fue por una cuestión simplemente por llevar políticas neoliberales al máximo al máximo exponente, ¿verdad? Claro. Lograr que esas empresas funcionen totalmente libradas en manos privadas, Claro. es decir, por no tener un mínimo de regulación estatal, que es lo que busca Yo el puedo dar neoliberalismo. ejemplo simple, mirá, yo pienso en nuestra cooperativa y digo, las políticas del gobierno uruguayo son, en caso de tener que cambiar el aceite a un ómnibus, dárselo a una empresa privada que venga y te haga el cambio de aceite. Cuando tenés que rotar cubierta, llamar a una empresa privada que venga y te rote las cubiertas, ¿verdad? Cuando tenés que limpiar un ómnibus, llamar a una empresa privada que te limpie el ómnibus. Claro, va a llegar un momento en que te fundís. O si no te fundís, tenés que sacar de algún lado para seguir cubriendo los gastos excesivos, porque siempre te van a cobrar más caro que hacerlo vos con tu propia mano de obra. Y esto es la política que se aplica en este país, la imposición del capital financiero privado, internacional fundamentalmente, para ellos obtener todas las ganancias posibles o meterse en todos los rincones de la economía. Y un gobierno al servicio de cubrirle esas necesidades o atender los caprichos del capital financiero internacional. ¿Se puede ser diferente? Claro que se puede ser diferente. Lo que pasa es que nos hicieron creer que si somos diferentes nos miran mal y después no nos saludan y no nos prestan más plata. Y qué mejor que no nos presten más plata, porque si hay algo que sería un triunfo histórico en la República Oriental del Uruguay, es que ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Interamericano de Desarrollo nos preste un peso más. Por favor. Qué lindo sería ver en los titulares de todos los diarios: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo repudian al Uruguay y no le prestan más un peso, tenemos que salir a festejar. Sí, sí señor. ¿Verdad? Sí señor, porque hay gran juego. A vos lo que te buscan justamente es que entres en la deuda o entres en la bancarización, primero para sacarse ellos el problema de encima de un futuro inconveniente. Que ese inconveniente vos lo dirimas entre vos, como persona, como empresa, como cooperativa, y el banco. Entonces ellos, libre y culpicar. Entonces evitamos todo lo que tiene que ver con el Estado. Un Estado al servicio de la gente, no. Entonces, no, usted pague, ¿cómo? Ah, no sé, es su problema. Entonces, ¿cuál es la única forma que tiene que pagar? Ir a un banco, entregarte a un banco, ser
pasar a ser activo del banco, porque ellos son tus dueños después, y vos ahí entras a marchar, y ellos a hacer mucho dinero con tu actividad, con tu trabajo, con todo lo que vos podés generar. Claro. Pero a nivel estatal, estas políticas se siguen profundizando e imponiendo. Seguro, se va desmantelando. Digo, ¿por qué son neoliberales la política? Y las políticas son neoliberales fundamentalmente porque el gobierno uruguayo, en materia económica, juega el papel de achicar el Estado lo más posible y que el Estado intervenga lo menos posible en los asuntos de control y de economía, ¿verdad? Solo le deja al Estado un elemento que es la beneficencia, ¿no? Como forma de tener contento a los sectores marginales de la sociedad. El resto se lo deja todo en manos del capital privado. Te engaña a través de decirte que después de tantos años se vuelven a instalar los consejos de salario. Anteriormente a la instalación de los consejos de salario, el salario lo regulaba el mercado. Con la instalación de los consejos de salario se obliga a las partes a sentarse a negociar. Pero ¿qué pasa? Si bien por un lado se obliga a las partes a sentarse a negociar salario, por otro lado el Ministerio de Economía le clava un cuchillo por la espalda a los trabajadores, anunciando pautas salariales con techos. Claro. Ya ahí ya no es real la negociación, ¿verdad? Si vos tenés un tope ya no hay una real negociación. Claro, exactamente. Entonces, con las cartas arriba de la mesa, ¿qué clase de negociación podemos hacer si los empresarios ya saben que tienen el aval del gobierno para dar hasta cierto punto? Entonces el empresario directamente se agarra de las pautas que lanza el gobierno. Porque el gobierno dice, bueno, si no se ponen de acuerdo con esto, nosotros lo vamos a homologar así como lo estamos diciendo. Y los trabajadores dicen, entonces, ¿para qué mierda nos vamos a reunir si los empresarios se van a agarrar de esto y esto es lo que nos van a dar? Bueno, ¿qué pasó con el conflicto de la enseñanza? Exactamente eso. El gobierno terminó ganando, imponiendo las pautas salariales, conjuntamente con el tema del presupuesto, por supuesto, que ya había anunciado, ¿verdad? Bueno, acá hay un montón de cuestiones que se desprenden. Una es, ¿cuál papel juega o qué papel juega la Central de Trabajadores? Evidentemente los dirigentes de la Central de Trabajadores terminan aceptando más allá del descontento y la movilización de los propios trabajadores, porque son tan hipócritas estos dirigentes que acompañan a los trabajadores en las movilizaciones, pero a la hora de resolver, que son ellos los que firman, terminan firmando algo que ellos en la movilización habían denunciado. Cuando vos te movilizás por un 6% y te están ofreciendo un 4,5%, no podés firmar por un 4,5%. Bueno, fue lo que pasó. Se firmó por lo que ya había anunciado el gobierno, siendo que los propios firmantes habían acompañado a los trabajadores. Y si fueron operadores, digamos claramente hablando. Claro. Operaron, ¿verdad? Nosotros ayudamos a la gente a sacar conclusiones. Claro. Que la gente saque su propia conclusión. Bueno, esto es lo que está pasando en la República Oriental del Uruguay. Esa gente, digamos, que acompañó a este gremio en conflicto, evidentemente operó a favor de la patronal, claro, a favor del gobierno. En este caso, más científicamente en favor del capital financiero internacional, porque ¿cuál es el problema de sacarle al Producto Bruto Interno? Si vos le sacás al Producto Bruto Interno para darle al pueblo, estás yendo contra los intereses del capital, fundamentalmente el capital acreedor de nuestro país, que te dice, te presto tanto, pero tenés que sacar de acá, de allá y de allá para poder pagarme. Entonces, el que frena el crecimiento del dinero que va destinado a educación, salud, vivienda, es el capital financiero. Por eso el gobierno se pone tan duro para defender los intereses del capital, porque aquí se defienden los intereses del capital. ¿Qué pasaría si el gobierno uruguayo le diera dinero, el 1% del Producto Bruto Interno a la vivienda, le diera el 6% a la educación, le diera no sé qué porcentaje a la salud? ¿Qué pasaría?
¿quién se enfrentaría al gobierno? El capital financiero internacional se enfrentaría al gobierno. Y ahí el gobierno se agua, ¿eh? Seguro. Me parece que se asustarían los muchachos. Ahí está el tema que hay que entender. O estamos con el pueblo o estamos con el capital. ¿Y aquí se ha demostrado que se está con el capital? Se gobierna para el capital. Porque se le resta al pueblo, la solicitud del pueblo. Bueno, pero ¿quiénes son los operadores, como decís vos, que le aseguran al gobierno, más allá de la protesta, le aseguran al gobierno el cumplimiento de los planes que le impone el capital? Los dirigentes sindicales, que marchan junto a los trabajadores protestando porque es poco el presupuesto, por ejemplo, para la educación, pero que terminada la movilización, terminan firmando por lo que el gobierno les había dicho que le iba a dar. Sí, está bien. Le aseguran al gobierno el cumplimiento de su política económica, ¿verdad? En contra de los intereses de los trabajadores. Es un tema sencillo de entender. Ahora estaba mirando una proclama que hay con respecto de este tema de las AFAP, que es serio. Ahora ya la gente que está prisionero de la AFAP, hay gente que es prisionera de la AFAP, ¿verdad? Son prisioneros. Los que entramos en forma compulsivo, sí, pero los que nos metieron en forma compulsivo, está muy jodido los cincuentones, los que están entre 50 y 60 los que arrancaron. Eso estamos regalados. Los que decían debutar y no te dejan no puedes salirte, zafar. no puedes zafar. Bueno, esos somos los prisioneros de la AFAP. Entonces ahora miraba una proclama en donde veo que el PIT-CNT es uno de los que supuestamente apoyan estas marchas. Yo no lo veo hacer ningún ruido grande al PIT-CNT con todo el poder de movilización que tiene en contra de las AFAP. Pero Gallego, Si quiere un ruido, que vos digas, es por la galería, bueno, sí, de repente, pero ellos sí convocan, son un gremio muy fuerte, ¿verdad? Son los que movilizan a todo el espectro de laburantes. Es todos los gremios, ¿verdad? juntos. Bueno, por eso te digo, es algo muy fuerte, algo que, bueno, Sí, yo sin embargo, fuerte. jamás los he visto expresarse con respecto a este tema. Claro, y cuando actúan porque ya no hay más remedio que jugar un papel, pero el papel que juegan para que la opinión pública diga, bueno, mirá, por lo menos, es como cuando los diputados, antes de votar algo, para no quedar mal, cuentan. Sí. Tipo cuenta en la cámara, ¿no? ¿Sale o no sale? Esto sale, yo me voy a hacer el loco. Esta ley tantos votos y está dentro. La ley de megaminería tiene a un sector vasto del Partido Colorado que no la apoya. ¿Pero por qué no la apoya? Porque es sabedor que salía. Pero esto lo han hecho los frente a fiesta. Son maniobras politiqueras para quedar bien frente a la opinión pública. Entonces la opinión pública dice inocentemente, en el Día de los Inocentes, vieron, aquel diputado no lo votó. Pero no lo votó para quedar bien, porque primero es doblemente falso y inmoral, porque él es sabedor del daño que se le hace al pueblo, pero quiere quedar ante el pueblo como que él no apoya ese tipo de daño, ¿verdad? Pero antes con todos los votos para asegurarse que el daño se haga. Y bueno, esto es lo mismo. Yo recuerdo un ex diputado por el departamento que fueron atacados, por supuesto. En ese momento era César Vega, quien estaba hablaba muy, muy mal, por supuesto, de la forestación, porque en definitiva es una de las catástrofes que tenemos en este país. Entonces este ex diputado por el departamento dijo, no, Luis Alberto, o sea, Cuquito chico, no sé, Luis Alberto de la calle, pero el chiquito, Sí, el hijo, dice, Luis Alberto está totalmente de acuerdo en ese tema. Yo decía, si es el número 1 de la forestación, claro, hermano, ¿cómo? Pero hay gente que igualmente apoya. Sí. Están en contra de la forestación y votan en la calle. Sí, bueno. Están en contra de las pasteras y votan a los 4 partidos que en definitiva nada hicieron para que no se instalaran en este país. Entonces te encontrás con todo eso y ves el gran manejo que tienen, que han creado realmente en la sociedad una matriz de pensamiento que es difícil, ¿eh? Mirá que Claro que a medida que vas hablando con la gente vos te das cuenta de a lo que llegan. El otro día estoy con un amigo hablando y empezó a decirme, yo jodo, yo me doy cuenta de las cosas. Y vos lo escuchás hablar y te puedo decir, la CNN, todo lo que dice la CNN, él lo repite. Todo lo que dice Canal 4, Canal 12, él repite eso. Y le digo, hermano, estás totalmente eleccionado. A vos te eleccionaron. No, nada que ver, yo lo jodo con esto. No, habla y repite todo lo que dicen los grandes medios. Entonces, cuando una persona no se da cuenta de eso, es complejo.
Y como uno tiene esos diálogos con mucha gente, te das cuenta vos que ese pensamiento único lo lograron. Y hay que sacar ese pensamiento único, no es fácil, hay que reaprender como si fuera una máquina y tener que resetearla. Y vos decís, bueno, esto hay que arrancar de cero. Si no borrás esto de ahí adentro, es como imposible de cambiar. La única forma de borrarlo es educarlos políticamente, y eso es el gran problema que tenemos en todos estos países, ¿no? El analfabetismo político, que te lleva a aceptar lo enlatado, ¿viste? Sin digerir. Ese es el gran tema, ¿no? Creo que por eso es tan importante las audiciones radiales, para intentar educar, ¿no? De dar ejemplo. Sí, crear la conciencia crítica, aunque sea que digan, no, pero están hablando de otra cosa, a ver, ¿cuál es la verdad? Entre este que dice que esto es bueno y estos otros que dicen que esto es malo. Claro. ¿No? Yo digo, toda la gente que está contraria dice, no, esto no contamina. ¿Cómo tenemos todos los cursos de agua en el Uruguay? Contaminados. O sea que hay gente el agua de OCE, ¿cómo está? No es más potable. En Maldonado, está denunciándose hoy en Maldonado, nuevamente no se puede tomar el agua. Claro. La propia OCE lo está diciendo. Claro, Luis, hay una cosa verde que salió ahora, que yo vi las imágenes, es espeluznante. Hay una cosa verde que vos, en los Simpsons, que los Simpsons muestran que están las cosas fosforescentes porque Homero Simpson trabaja en una planta nuclear, ese dibujo es más para adultos que para niños, como está planteado todo el tema. Y hermano, esa laguna está fosforescente, ya no es un tema de cianobacterias, es fosforescente. ¿Y sabes lo que te dicen? Te dicen, nosotros hacemos un estudio de lo que es microorganismos, pero no de sustancias químicas. Pero ¿cómo se disparate? Claro. Bueno, tomar una muestra de esa sustancia fosforescente y decir, esto fosforescente es tal cosa. Fosforescente, Luis, no sé si la viste la imagen. No. Es terrible. Vos mirá eso, imágenes aéreas, es fosforescente. En la noche me imagino que será como un faro, eso, porque es un disparate. Es un disparate. Eso es producto de la política económica, ¿verdad? Totalmente. Hay gente que no lo asocia. Bueno, ese es el tema. Yo me voy a despedir hasta hoy el lunes, hasta el sábado. Y te vuelvo a terminar. El sábado ya sería el último, no, ya el sábado. ¿No te creas que podemos comentar algo acá en esto cortito? Ya que tengo que entrar a manejar y se me complica el campeonato. Gallego, el sábado ya estamos en el otro año, ¿cómo es? ¿Sí? O sea que me despido por el año 2015. Por el 15 te está yendo. Ahí está, un año más. Nosotros cumplimos prácticamente 10 años al aire ininterrumpidamente. Habría que sacar la cuenta de cuántos miles de programas tenemos, ¿verdad? Y bueno, yo le deseo un año mejor, pero claro, el año mejor, como dijo Artigas, nada debemos esperar sino de nosotros mismos, ¿verdad? O sea que el año mejor lo vamos a lograr si nos juntamos y enfrentamos lo que hay que enfrentar. Mientras tanto, solo van a seguir teniendo años mejores los capitalistas, las empresas multinacionales, los que están acomodados con el gobierno. Es que viene para ese lado. Claro. Todas las políticas vienen para ese lado, para aumentar la brecha social. Dejo un saludo, un deseo, pero no se trata de deseo, ¿verdad? Uno puede desear, pero si no hace nada, se queda con el deseo. Entonces, espero que nos encuentre juntos y organizados en el 2016 para poder frenar el saqueo. Eso es lo que yo digo. Y ha sido un placer, Gallego. Estamos en contacto, en el 2015. Nos estamos encontrando en el 2016. En el 2016. Bueno, se está yendo el amigo Luis Rivas y quien queda, Fernando Peña. Sí, esto es complejo, el dominio de las mentes, el gran control social que han logrado en los últimos años ha sido realmente perfecto. La matrización del pensamiento, como el mundo entero prácticamente repite lo mismo. El otro día hablábamos con un muchacho amigo y él me decía que él no entendía cómo la gente se autoculpaba de esa manera, ¿verdad? A vos te dicen, hay récord de venta de auto 0 kilómetros. Entonces uno piensa y dice, qué bárbaro, puedo decir es mentira. Y yo te digo, no, es una realidad. Hay récord de venta de autos 0 kilómetros. Este año no lo sé, pero creo que el año pasado fue así. Y es cierto, hubo récord de venta de autos 0 kilómetros, pero ¿cuál es lo que podemos decir con respecto de eso? Uno puede interpretar y
creer que, bueno, están todos bien menos yo, que es lo que el gran poder quiere, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como la filosofía calvinista, que lo hizo un viejo... porque lo estoy viendo en los últimos tiempos muchísimo a este manejo de la mente humana, con esta filosofía calvinista que hacen que vos seas el culpable. Todo lo que te sucede es tu culpa, pero jamás, o sea, para que no veas el ataque que podés tener desde fuera, ¿verdad? Porque cuando uno habla que se trabaja en forma prebendaria para las grandes empresas, ¿qué significa? Que al darle prebenda a los grandes, te están perjudicando a vos. Cuando uno dice, las grandes empresas tienen la posibilidad de hacer lo que se conoce como la elusión fiscal, evidentemente el chico no la tiene, ¿verdad? El chico tiene que pagar del primer impuesto al último impuesto. Por ejemplo, si vos tenés un problema y no pudiste pagar el agua, te cortan el agua. Si no pudiste pagar la UTE, te cortan la luz. Si no podés pagar otro tipo de impuestos, y bueno, no podrás trabajar, te quedarás sin casa, terminarás viviendo en la villa, te irás a algún caño. Bueno, y así es la existencia humana, pero ese rigor tan fuerte que hay con el pequeño, no tiene absolutamente nada que ver con el poderoso. Si nosotros decimos que Montes del Plata está tirando por segundo 1 tonelada de contaminante líquido, no hablo de lo atmosférico, hablo al río, a nuestro querido y amado Río de la Plata, que no es el de ellos, es el nuestro. No es su río, es nuestro río, por un tema de pertenencia y sobre todo todos aquellos que somos orientales, los artiguistas, los que tenemos esa filosofía de vida política como oriental. Es nuestro río, no es el de ellos. Entonces cuando esa gente tiene esa posibilidad, esa prebenda de lograr ese ecocidio, esa destrucción absoluta del medio ambiente que no es el de ellos, de saquearnos, de llevarse todo, gracias a un montón de personas hoy representantes no del pueblo, sino de esos intereses espurios que son intereses que no representan a la sociedad, sí representan al capital, ese capital que tanto daño nos hace. Entonces, cuando seguimos en ese carril y prácticamente no nos damos cuenta en dónde estamos parados y hablamos con uno y con otro y no comprenden, no se dan cuenta hasta qué punto llegan a dominarlo, hasta qué punto hacen culpable a la persona de su situación cuando en el fondo están siendo atacados. El otro día me decía un querido amigo también de todos estos temas que está con los problemas de deuda, con estos sistemas de crédito que te dan crédito a sola firma. Entonces me comentaba él que claro, sin darse cuenta, porque ese es otro tema muy complejo de estos manejos que procura el monstruo económico, es que vos, al no tener dinero, que es lo que ellos quieren, vos se te hace más difícil el manejo del dinero. Primero, que no sos dueño de tu plata. Y segundo, más allá de que no pertenece tu dinero, ni no te pertenece a vos, le pertenece a ellos, se te hace difícil el manejo de ese dinero. Porque con el tema del crédito rápido, cuando a uno le dan una tarjeta y empieza a gastar, porque conozco gente y he estado con gente que sin dice, gasté tanto, no me di cuenta lo que se me fue. Bueno, ese es otro manejo también que se hace de hacerlo impersonal al asunto. Por eso cuando uno va al casino, normalmente, no se hace mucho que no voy, pero uno va y cambia por fichas. ¿Por qué cambias por fichas? Porque yo no voy y digo, no, yo apuesto 1.000 pesos y saco un billete de 1.000 pesos y lo pongo arriba de la mesa y digo, este billete de 1.000 pesos es mío y lo pongo a tal número y juego. No. ¿Por qué hacen eso? Porque es todo un símbolo. Uno, cuando no está poniendo el dinero, está viendo ese pedazo de plástico, que en definitiva son los 1.000 pesos.
pero como símbolo nos hace trabajar internamente como que estamos dejando un pedazo de plástico, pero no dinero. Otra forma también es un manejo de la mente, está muy bien calculado todo esto, esto no lo crearon niños, esto está muy bien orquestado por el gran monstruo del capital. Yo quería hablarles también, en estos días hubo algunos temas que me parecen, no podemos dejarlos de lado, un famoso diálogo que tuvieron los salvavidas de Rocha con Mujica, que también tiene que ver con este control social. ¿Por qué Mujica dando la cara? Primero me alegra que alguien dé la cara, porque evidentemente Mujica puede dar la cara, porque es un hombre que se ha caracterizado por ser una persona de un perfil popular. Si bien no ha respondido al pueblo, ha respondido al capital, creo que es el mejor trofeo que tiene el capital financiero internacional es a Mujica, porque Mujica es un hombre que viene de otras raíces, no viene de la alta sociedad, viene de ser un hombre de la guerrilla. Entonces, ¿qué mejor símbolo para el capital financiero internacional que un hombre, un ex guerrillero, un hombre que combatió al capital, resulta que hoy es el mejor vocero, ¿verdad? Entonces, Mujica, que tiene ese perfil popular, que mucha gente lo idolatra, creo que se equivocan, porque él podrá tener grandes pensamientos y decir muchas cosas muy bonitas, pero en definitiva, en los hechos, todo lo que él dijo no lo aplicó en nuestro país. Él fue una pata más del capital financiero para la entrega de nuestro país a estos capitales que nos están depredando. Entonces yo quería hablarles, más o menos marqué algunos puntos acá que están interesantes. Este diálogo que tuvo Mujica con estos trabajadores de salvavidas, ¿verdad? Una tarea que no es sencilla, ¿eh? Hay que tener coraje. Yo he andado en esos temas y realmente no es fácil. A veces el mar está revuelto, ahí en la zona de Rocha, lugares complejos para hacer un salvataje, y entonces esta gente están reclamando, por supuesto. Entonces un salvavidas le decía a Mujica que tenía 30 años, dice, tengo 30 años laburando en la playa, como trabajo público. Entonces Mujica, en este manejo tan especial que hacen, le dice, no te sientas quebrado, me parece bien, eso me parece bien, que le dé ánimo, que le dé empuje, ¿verdad?, a este muchacho. Dice, sos un gurí, sos un hombre joven, tenés toda la vida por delante, pero acá, este dicho, no te sientas quebrado, sos un gurí, tenés toda la vida por delante, pero también, ¿qué significa? No pelees. En definitiva, ¿qué quiere decirle Mujica a él? Tenés toda la vida por delante, no pelees. Entonces, Mujica sigue su relato y le dice que cuando él era joven no había salvavidas. Dice, yo me bañé en cuanto a arroyo había, no había problema. Entonces, este salvavidas muy digno en su diálogo con el expresidente, ¿no?, le dice, pero en esos años no se invertían millones de dólares para fomentar el turismo, ¿verdad? Dice, y él le plantea, dice, queremos salvar vidas de turistas, claro, porque ya se han invertido millones de dólares a nivel del Ministerio de Turismo y ha llegado un turismo aparte internacional, ¿verdad? Entonces, claro, en esas playas sin salvavidas realmente la situación, y conozco en profundidad el tema, tuve un querido amigo que llegué a visitarlo en varias oportunidades, que se llamó Carlito Chevalier, y compartí algunas tardes en su tarea de bañero, y realmente no es para cualquiera, es para gente, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo de muchísimo riesgo. Entonces, este salvavidas le dice, yo soy uruguayo también, como diciéndole, mirá hermano que no estás hablando con un extraterrestre. Y Mujica le dice, bueno, dice, pero vos tenés que laburar, salí a conseguir laburo. ¿Viste? O sea, en pocas palabras, no solucionándole el problema. Lo que Mujica hace con esto, y es triste, pero es una realidad, quiere desmovilizar a esta gente, para que esta gente no se exprese, para que esta gente no pelee por sus derechos. Entonces, ese es el gran juego que nosotros tenemos que intentar leer finamente cuando nos encontramos
con esas palabras, con esta filosofía calvinista que es que vos te eches la culpa de todo lo que te sucede. Porque cuando a vos te dicen que hay un récord de venta de autos 0 kilómetros, es real, eso es absolutamente real. Es medio dibujado también porque se meten las ventas del Estado y toda la historia. Pero, no te dicen que por el otro lado disminuyó alimento y disminuyó vestimenta. ¿Qué es lo que vos podés deducir? Sí, hay un récord de venta de autos 0 kilómetros, pero por el otro lado hay menos venta de alimentos y menos venta de vestimenta. Significa algo muy claro, la brecha social se ha profundizado. ¿Por qué? Cuando hay mucha venta de alimentos es porque la gente está mejor, el de abajo está mejor. Pero cuando hay venta de autos 0 kilómetros y disminuye lo otro, quiere decir que la brecha social es mayor. Esas son cosas muy interesantes para ir entendiendo. Entonces el salvavidas, Mujica le dice, tenés que salir a laburar, tenés que conseguir laburo, le dice. ¿Te das cuenta? O sea, en pocas palabras, no siga más el salvavidas. Entonces le dice, el salvavidas le dice, estamos pidiendo que laburen bien los políticos. Y eso está perfecto, ¿verdad? Que laburen bien los políticos. Entonces Mujica le dice, tenés que darnos oportunidad. Y ahí le dice el amigo salvavidas, le dice, si en algún momento querés hablar de verdad, tenés las puertas abiertas. Esto fue lo que más me parece significativo. Que un salvavidas le esté diciendo a un expresidente, si en algún momento querés hablar de verdad, las puertas están abiertas. Entonces, esas son las cosas cuando hablamos nosotros del control social, del manejo de las mentes, de la matrización, lo bien que se orquesta todo esto, porque no tiene 2 días, no tiene media hora. Esto viene de mucho tiempo, armado, orquestado, dirigido, y muchas veces no nos damos cuenta de cosas que apoyamos sin saber que en definitiva estamos apoyando al enemigo, porque cuando uno cree que está impulsando algo que es para el bien de todos y después te das cuenta que tiene otros fines esa obra o lo que vos entiendas, es porque hubo un algo detrás que no supiste leer. Bueno, hoy por hoy el manejo es muy grande, el manejo del capital es muy grande y ha logrado esa perfección que nosotros estemos apoyando al enemigo, que el ser humano por consentimiento logre esclavizarse. O sea, a nadie le gustaría tener un grillete en sus pies, ¿verdad? Vos decís, no, yo no quiero tener un grillete en sus pies, pero resulta que te encontrás que pasa el hombre repartiendo grilletes y la gran mayoría de la población los agarra y se los pone solo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, esta neoesclavización por consentimiento, algo que es, creo que soñado por el enemigo, como está pasando ahora a nivel de las guerras, ¿verdad? Las guerras ya no las pelean los ejércitos de los países, ahora el poder financiero, el capital financiero, porque en definitiva es un gran poder, lo que hace es contratar a pobres, que son los mercenarios. Ya se sabe lo que se le paga a un mercenario en Medio Oriente, andan alrededor de $1.000 más o menos, entre 1.000 y 1.500 dólares lo que se le paga a un mercenario. Imagínense ustedes que ya ni siquiera las guerras pelean, mandan a otros para crear lo que se llama una guerra de bandera falsa, para que la gente crea otras cosas, para también seguir dominando este planeta de la manera más sencilla, que es por el convencimiento, que es por el desconocimiento, y en esa perversión que se vive, lamentablemente lo vienen logrando día a día con mayor perfección. Bueno, me estoy despidiendo hasta el año que viene, como bien dijo el amigo Luis Rivas, y sí, ha sido un placer, todos aquellos que hayan estado del otro lado, y después empezaríamos a pasar más teléfonos, porque vuelta a vuelta
me llaman o algo y no damos nunca teléfono. El teléfono que tenemos normalmente, permanentemente acá es el 094-357-100, lo hemos dado varias veces, pero nos olvidamos porque la verdad que lo hacemos bastante a la que te criaste. Hasta un próximo año y esperemos que sea mejor que este. Muchas gracias.